muy pesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la república, en la monarquía, yo les quiero aclarar bien que yo trato de hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Entonces, en monarquía, yo no me puse a mostrarles todas las guerras que tenían los romanos, ¿verdad? Ahora, en república, eso sí ya está presente y tenemos nada más y nada menos que 5 guerras de seguido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. No vamos a desarrollar las 5, vamos a ver solamente 3. En la siguiente clase, que es presencial, vamos a ver las otras 2 restantes. Por eso es que yo les decía, el PowerPoint es muy largo, pero vamos a tratar de hablar con el PowerPoint, no solamente de leer y punto, sino tratar de interpretar un poco lo que estamos presentando, ¿verdad? Entonces, eso quería compartirles un poco primero. No sé si me escucharon. Sí, ¿Sí? Sí, sí te profe, escuchamos, profesora. ya Dale. nos amenazaste. No, no les amenacé, les quería nomás comentar que son 5 guerras continuadas, ¿verdad? Entonces, para mí ya es lo de por sí muy pesado presentar 3. Pero ¿qué pasa? Con las guerras latinas están dentro de las guerras samnitas. Se desarrollan casi al mismo tiempo. Entonces, no va a tener sentido si es que le explico una y no le explico la otra. Y después está la otra guerra, que son las guerras púnicas. Con esa cerramos hoy, pero la próxima semana tenemos las guerras numantinas, con esa es la que vamos a cerrar, y las macedónicas y luego las numantinas. Son 5. Entonces, quiero que vayan leyendo a poco. Por mi parte, yo no tengo problema, puedo ya en plataforma mostrarles el PowerPoint, que ya se pueda visualizar, así ustedes ya lo van a ir leyendo también, porque el examen está en puerta. El próximo lunes nosotros rendimos ya arqueología americana. Entonces, por eso. Bien, voy Hola, a profe. presentar. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Bien. Qué suerte. Me alegro. Muy bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Se ve. Bien. ¿Qué estuvimos dando la última clase? La última clase ya estuvimos hablando, haciendo una introducción de lo que nosotros habíamos ya trabajado en Roma, que son 3 momentos. Ustedes ya saben que Roma tiene sus 3 momentos: monarquía, república e imperio. República, yo les dije que era una de las más largas y más complejas. Y de hecho que estuvimos desarrollando y entendiendo un poco del por qué yo les estaba diciendo que era un poco larga y compleja, ¿verdad? Es donde cae mayormente la información y el peso. Entonces, estuvimos hablando nosotros de lo que era la República Aristocrática y las instituciones, las mutaciones del sistema con las conquistas plebeyas, las nuevas magistraturas y el paso de lo que era el cursus honorum. Y nos habíamos quedado ¿en dónde? En la organización militar, que eso yo ya no les quise presentar. ¿Por qué? Porque ya eran como 30 diapositivas de seguido. Y es pesado. Entonces, era un debatir un poco en clase y tratar ya de entender para qué, para que hoy tengamos ya solamente una retroalimentación con esto y continuemos con la segunda parte, que va a ser la organización militar, la expansión de Roma, la conquista de Italia, las guerras púnicas y el dominio del mar del Mediterráneo, las consecuencias de las conquistas en todos los órdenes. Acá ni siquiera vamos a poder llegar a lo que es religión romana durante la República, crisis del sistema, la reforma de los Gracos, las guerras civiles, la dictadura de Julio César y el fin de la República. Eso es nuestra unidad 9. ¿Verdad? Consultas hasta acá antes de empezar. Vamos bien, entendemos todo. Sí, profe, Bueno, está larguito. sí, es largo y es pesado. Por eso yo voy a insistir. Quise hacer en 2 clases, pero no se puede hacer en 2 clases esta.
República únicamente es en 3 clases para poder cerrar. Bien, hablamos de la introducción a la República, ya nosotros sabemos el periodo en el cual se extiende este sistema en Roma, que es desde el 509, donde cae el rey Tarquino el Soberbio, ¿verdad? Hasta el 27 AC. ¿Alguien sabe qué sucede en este 27 antes de Cristo, antes del presente? Julio César no es asesinado ahí, profe. En realidad le tomamos ya con, está bien, Julio César es asesinado, pero ¿quién asume? ¿Por qué cerramos República? Octavio, Octavio, ¿asume como qué? como emperador ya. Ya, como emperador, muy bien. Entonces, nosotros ya hablamos mucho en realidad la clase pasada de los patricios, ¿se acuerdan? De todas las figuras, todos los espacios que fueron conquistando, de hecho que conquistaban toda la parte política, sabíamos muy bien, el 98% de la población también sabíamos que era plebeyo, sin embargo, no tenían el acceso a la parte política, al poder, ahí estaba destinado solamente para los patricios, ¿verdad? Y estos patricios entonces aprovechan, dice, la coyuntura favorable, ¿para qué? Para poder asumir, instituir un régimen denominado república, cosa pública, ¿verdad? Entonces, esta república les aseguraba el predominio, ¿sí? De absolutamente todos los espacios posibles, políticos, económicos, sociales y demás. ¿Cómo inicia? Ya saben ustedes, con cónsules y con sus cuestores. Teníamos 2 cónsules y teníamos quienes ayudaban a esos cónsules, los cuestores o ministros de Hacienda, ¿verdad? Sabemos entonces ya que eran pocas las familias que tenían el acceso a los cargos públicos. Teníamos ya también acá la relación de dependencia. ¿Se acuerdan de la clientela? Yo quiero que esto ya quede bien claro porque esto es base. Base y es algo que sí o sí tienen que manejar para la parte de república. ¿Y por qué le insisto tanto? Porque obviamente va a salir en el examen, ¿verdad? No puede no salir república. Y además es largo, voy a volver a insistir. Para historia antigua de Grecia y Roma que ustedes quisieron llevar hasta el 27 de octubre, nos da espacio para poder desarrollar toda esta unidad 9. Entonces, ¿qué es un cliente? Con sus palabras, ahí mismo está igual proyectado, pero ¿me pueden explicar con sus palabras nomás también? Es la deuda de favor a los superiores. Sí, es una relación, se establece una relación, ¿verdad? Una relación de confianza, dice acá, ¿verdad? Y tiene un protector, pero nosotros ya sabemos qué punto tiene esta clientela. ¿Qué te dice en una parte? Porque habíamos desarrollado que la clientela que es indisoluble. Es decir, una vez que entras, ya no puedes salir, ¿verdad? Pero ¿qué hace el patrón? El patrón, a cambio de este favor, asegura, dice, la existencia social y económica del cliente. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los clientes acá? Los terratenientes, los armadores, los propietarios, los banqueros. ¿Sí? Que quieren asegurar las actividades económicas que tienen, con influencia social y política. Entonces, estos clientes que hacían, ¿dónde está el punto importante? Votaban, dice, en las elecciones y plebiscitos. Nosotros en la clase pasada ya vimos la diferencia entre elecciones y plebiscitos. O plebiscitos, perdón, yo estoy pronunciando mal. ¿Cuál era esa diferencia? Díganme qué era elecciones. Elecciones ya saben ustedes, ¿verdad? Elección de autoridades. Sí, señor. Entonces nos vamos nosotros a hacer el famoso voto. ¿Y el plebiscito qué es? Es votar sobre algún asunto específico. Muy bien. Entonces, ¿qué esperaba el cliente? Se esperaba que el cliente haga
por supuesto, uso de las redes que tiene, esas redes comerciales y sociales, por supuesto, a favor de su patrón, ¿verdad? Bien. Tenemos la evolución del sistema político. Este es solamente para que ustedes vean la diferencia en república. Nosotros nos concentramos aquí en república. Voy a empezar a pelearme acá con el asistente de inteligencia artificial. Bien, república dice, división del poder. ¿Se acuerdan? Poder legislativo, ¿verdad? Poder ejecutivo, poder judicial y poder religioso al pontífice máximo. Muy bien, los magistrados también sabíamos que eran cargos elegidos anualmente por todo el pueblo. Entonces, ¿qué hacen estos magistrados? Lo mismo que se hace hoy en día: ejecución de leyes, resoluciones senatoriales, propuestas de ley, dirección de guerra, administración general y de la justicia y la consulta a los dioses. Entonces, para estos fines, dice, se disponían de amplios poderes. En el ámbito militar era el imperio. El cónsul determinaba las directrices de la política. ¿Cuál era la edad mínima para alcanzar el consulado? Era de 43 años. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que primero tenían que hacer el famoso cursus honorum. Ya saben ustedes que era el cursus honorum también. ¿Quién me puede hacer? La carrera política. Una carrera política. O sea, no es que vos, Santiago Paredes, querés ser cónsul hoy y bueno, ya te aceptan como cónsul. No, Santiago Paredes tenía que pasar por todos los espacios. ¿Cuál era el primer peldaño para nuestro cursus honorum? ¿Cuál era nuestra carrera? ¿Cómo empezábamos? No me acuerdo cómo se llamaba el Con cuestores. El tribuno, profe, ¿no era? puesto. Cuestores. Con cuestores. ¿Verdad? Después pasamos a ediles, pasamos a censores, a pretores y por último a cónsules. Ahí tenemos otro cuadrito también. Pero más o menos esa era la línea general. Empezábamos entonces con cuestores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes llegaban a los altos cargos? Ya sabemos, solamente aquellos cuyas familias están representadas en la lista de magistrados desde hacía varias generaciones. Continuamos, había unos 300 senadores al inicio, después ya alcanzaron 600. Aparte de pertenecer a los patricios, dice, tenía que haber formado una parte, por supuesto, parte de la magistratura. Entonces, por supuesto, ya había unos factores personales, políticos, sociales, que hace que el Senado en este periodo de república tenga una importancia capital como órgano canalizador de la política romana, ¿verdad? Sabemos de la importancia de estos senadores, ¿verdad? Se tenía un aprecio por ellos, por su persona, por sus familias, los méritos también que tienen. Entonces, se tenía muy en cuenta las opiniones de estos senadores. Los excónsules, dice, cuando había debates, eran quienes generalmente hacían inicialmente uso de palabras, los primeros en emitir veredicto. En el Senado no había votaciones secretas, eso también ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Casi siempre lo que decidían los cónsules, la mayoría de los cónsules, siempre sancionado por la totalidad del Senado. Entonces, este Senado era como una opinión pública, una corporación indivisible, es decir, estaban bastante unidos, tenían una cohesión, tenían una autoridad, entonces sus decisiones eran bastante equilibradas.
El pueblo en total constituía lo que se denominaba la asamblea. Siempre el procedimiento de votación de asamblea favorecía en mayor o menor medida a los grupos de población terratenientes y pudientes, es decir, un sistema democrático, ¿verdad? El Senado romano elegía a los dos cónsules, dice, más allá de que uno de ellos fuera de la plebe. Ahora, hay que entender que si era de la plebe, le había costado mucho más llegar hasta allí, y eso se ve por todas las luchas que vimos, las leyes que se tuvieron que aplicar, y vimos también el periodo en el cual asume como cónsul alguien de la plebe. ¿Llegó a conquistar eso? Sí, por supuesto que llegó a conquistar, pero tuvieron que pasar realmente unos cuantos siglos, ¿verdad? No fue rápido, y eso nosotros lo vimos ya con las leyes. Bueno, también se explicó esto, yo no les quise acortar porque quería que entiendan cómo se votaba. Se votaba de manera, dice, el pueblo elegía a los magistrados e indirectamente a los senadores. Entonces, ahí les expliqué un poco el cómo se votaba y cómo no llega a ser una democracia. ¿Por qué? Porque tiene, por supuesto, sus pasos, ¿verdad? Me van siguiendo, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Dale, dale. Vamos entonces. ¿Cuáles eran estas funciones de asamblea? Elegir a los magistrados, sancionar las leyes y dictaminar la última instancia sobre la conveniencia de firmar la paz o declarar la guerra. Adivinen ustedes cuál elegía siempre Roma, ¿verdad? Siempre estás en guerra. Todavía no entramos, pero hoy vamos a entrar en las guerras. La decisión entonces de cada ciudadano se encontraba siempre predeterminada por las relaciones con su clientela. Bien. En muy pocos casos, en casos muy raros, dice, el Senado no llegaba a un consenso, ¿verdad? O si la parte perdedora no se mostraba dispuesta a aceptar la decisión, era el pueblo quien se convertía en el árbitro de las disputas. Acá tienen un cuadrito que la vez pasada estuvimos también explicando un poco. Las mutaciones del sistema y la conquista de los plebeyos, eso también vimos. Vimos que el 98% de la población ciudadana eran plebeyos, ¿verdad? Estos plebeyos no tenían el acceso al poder político, tuvieron que pelear varios siglos, creo que fueron más de 2 siglos en continuas disputas para poder tener ese lugar. ¿Por qué? Porque empiezan a exigir también ellos una participación y ese acceso a la máxima magistratura. Sí había algunos plebeyos, ¿verdad? Dice, por su procedencia de linajes latinos o itálicos o por haberse enriquecido y adquirido con ellos un prestigio similar, social similar al de los patricios, y empiezan a exigir una política más amplia. Entonces, como había exclusiones, incitan a una rebelión plebeya que empieza en el siglo V y culmina con el establecimiento del tribuno de la plebe. Con eso ellos empiezan recién la carrera política, con el tribuno de la plebe. Bueno. Y en el año 367-66 aparecen las leyes liciniae Sixtiae que permitían a los plebeyos ocupar el consulado. Las instituciones surgen en las luchas estamentales, ¿verdad? Las resoluciones de la asamblea de la plebe, la plebiscita, era de obligado cumplimiento recién en el año 287 AC. Y cuando ellos asumen el consulado, 367. Son casi un siglo de diferencia, ¿verdad? Poseían entonces el derecho también de prohibir a los magistrados cualquier acción pública e impedir resoluciones del Senado por veto. También acá hablamos ya de los nobilitas. ¿Quiénes son los nobilitas? Si me pueden explicar.
Hasta el pajarito que estaba cantando de fondo parece que se cayó. ¿Quiénes eran los nobilitas? A ver si me pueden explicar con sus palabras. Ahí está escrito. No, eran de esos plebeyos que tenían facilidad oratoria y demás que podían competir por los cargos de magistratura. Sí, súper. Y ya tenían ahí un punto a su favor. Ah, prestigio de sus antepasados. Sí, es decir, utilizaban todo lo que tenían a su favor, ¿verdad? Se distingue por su personalidad, por su rango de familia, por su prestigio de ese antepasado que ya habían desempeñado cargos públicos. Pero ¿qué pasa si no tenía cargos públicos su antepasado? Tenía que trabajar el doble, el triple, el cuádruple. Por supuesto, el doble, el triple, el cuádruple. Decime, es muy diferente a hoy en día, No, ¿no? no, sigue siendo igual. Muy bien. Entonces, de ahí la palabra nobilitas. Porque estos plebeyos acceden a esta nueva cúpula directiva. Por supuesto, no es bien visto por el patricio. Nunca va a ser bien visto por el patricio. ¿Por qué? Porque el patricio sabía muy bien que se estaba enfrentando a su posible rival en la política. ¿Verdad? Sobre todo si tenían las mismas edades y estaban ocupando los mismos cargos o aspiraban a ocupar los mismos cargos. Ahí está mejor. Bien, hablamos de la ley de las 12 tablas en unidades anteriores. Acá solamente ya la mencionamos, ya no vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Entonces, todas aprobadas por el gobierno y escrito para que todos los ciudadanos fueran tratados por igual ante ellas. Esa era la idea de las 12 tablas. Perpetuaba, dice, la costumbre antigua sin abolir la esclavitud por deudas. Entonces nosotros teníamos aún bien visto. Los plebeyos alcanzan el derecho a ocupar los cargos en el 366 y el primer cónsul, ¿cómo se llamó? Lucio Sextio Sextino. También, de forma gradual, dice, van teniendo acceso al Senado. La ley, ¿cómo se llamaba esta ley? La del 287, en donde se aprueba la ley que todas debían, todas las decisiones que se tomaban en el Senado se materializaban con los magistrados y la promulgación de las leyes en la Asamblea. Por eso se llama plebiscito. ¿Cómo se llama esta ley? Nombre de mujer tenía. Acá está. Lex Hortensia. Lex Hortensia. Muy bien. Vamos a cursus honorum. ¿Qué era el cursus honorum? Carrera política o escalafón de responsabilidades públicas. Los cargos públicos eran en Roma un honor donde las personas deberían de tener ciertas cualidades. Dentro del patriciado senatorial se conformaba un grupo especial. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto esto? Que más o menos ellos ya tenían en mente, ya sabían quiénes iban a hacer el cursus honorum porque no todo el mundo lo hacía. ¿Verdad? Entonces, acá ya te decía, un grupo especial que ya estaba designado para el cursus honorum. En su camino hacia el consulado, solamente le temían ¿a quién? A los... ¿Y quiénes eran los nobiles? Los nobilitas, su competencia. Los nobilitas que están acá. Solo ellos eran su competencia. Muy bien. Solo los miembros de linajes nobles con clientela podían acceder a la reelección en cargos públicos, dice.
Los miembros de las élites dirigentes se ayudaban mutuamente para poder satisfacer las ambiciones políticas. Por supuesto, así se excluía al resto de la sociedad. A partir de los siglos III y II se consolida una jerarquía fija y filiación de cargos. El consulado, la pretura, la edilidad, la cuestura. Esos son todos los cargos que fuimos viendo. Hay más, sí, gente, siempre hay más. Pero yo solamente les voy dando los que me parece que son fundamentales y los que sí o sí tienen que conocer. ¿Está bien? Que debían ser desempeñados secuencialmente por cada político en el curso de su carrera. Entonces volvemos acá con mi imagencita de las principales magistraturas romanas que le tenemos aquí al cuestor. Así inicia, acuérdense que el cuestor, ¿a quién le ayudaba el cuestor? Inicialmente le ayudaba El cónsul. al cónsul. Santiago, me parece que va a sacar 5 conmigo. ¿Por qué? Porque Ah, es lo único que responde. El reto no sé qué le pasa. Están calladitos. Me da- Está muy chica la imagen y yo soy miope, profe. No soy medio ciego. Y pues, avísame, amigo. No hay problema. Agrandamos más nomás. Solo que me molesta este de la IA. Muy No quería molestar, como dijiste que no salía tú, yo pensé que iba a tener el mismo problema con esto, No, bro. creo que no hay, pero no sale mi imagen, ya no sale. O sea, ya probé yo mi pantalla 2 veces para prender mi cámara y no sale texto negro. Por eso está aburrido la clase, profe. Será. Bien, continuamos nomás ya nosotros. Organización militar. Muy bien, no es un secreto que Roma era militar, ya lo leímos varias veces, ahora vamos a entender un poquito cómo estaba organizada la parte de la milicia. Entonces, las guerras que van teniendo en Roma va fortaleciendo el ideal militar, ¿sí? Tomaban las ciudades de los enemigos, entonces lo que hacía la milicia era exigir aportar a soldados al ejército romano. De este modo, por supuesto, tenían siempre reservas casi inagotables de combatientes. Acá tenemos unos acontecimientos para poder entender un poco lo que es la República. En el 750 AC ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasó con Rómulo? Es nombrado el primer rey de Roma, ¿verdad? primer monarca. El primer monarca. Y como primer monarca, ¿qué hace? Crea las legiones. Crea las legiones. Entonces, de manera inteligente, él divide a los ciudadanos en hombres fuertes y los que no son fuertes para el combate. Así les divide. En el 550 le tenemos a Servio Tulio. ¿Se acuerdan de este rey? ¿Qué características tenía Servio Tulio? Era muy bien recordado, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por las clases era, profesora. ¿Por qué se le recuerda a Servio Tulio? Por las clases. No era por la muralla. Y aparte de muralla, ¿qué le pasó a Servio Tulio? Le mató su yerno. Le mató su yerno, pero es porque él era bien visto, él había hecho muchas cosas positivas por Roma, ¿verdad? Entonces, le mata a su yerno. ¿Quién era su yerno? Tarquinio, Tarquinio, él, el soberbio, el con su hija. soberbio. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué crea él? Un sistema de clases y centurias, ¿verdad? Unidad básica de la infantería compuesta por 80 hombres. O sea, eso es lo que quiero que se les quede en su cabecita. Centuria es igual a 80 hombres, porque acá vamos a usar un poquitito de matemática.
estipulado en torno a la renta. Es aquí donde está el origen de la posterior legión. ¿Qué es una legión? Es igual a 4.200 hombres. Infantería militar básica. ¿Vieron? Hasta matemática vamos a aprender acá. Ujú. Después pasamos, porque así, no te gusta ni la matemática. Sí, pero es así, en realidad en la parte de milicia es multiplicar un poco, ¿verdad? Vamos por el 405. Le tenemos a Marco Furio Camilo, dictador de Roma, que crea una legión manipular. Ahí hay otra palabra. ¿Qué significa manipular? 30 manípulos de 2 centurias cada uno. ¿Y una centuria cuánto tenía? 80. Muy bien, acá tenemos 2 centurias. Entonces tenemos ¿cuántos hombres? 160. 160 por cada manípulo. Y acá era para una legión, es igual a 30 manípulos. Muy bien, que se mantendría, dice, hasta el siglo II antes de Cristo. Un poderoso ejército tenemos en el año 311, comandado por sus cónsules, es vencido a manos de los samnitas. Hoy justamente vamos a hablar de la batalla de los samnitas y vamos a hablar de esta batalla específica que se llama de las orcas caudinas. Por supuesto, esto está en español, ¿verdad? Bien. Después les voy a preguntar en su momento si saben lo que es las orcas caudinas. Después vamos al 199, en la batalla, siempre antes de Cristo, por eso la rayita de la resta ahí, eso ya sabemos, ¿verdad? Que siempre es antes de Cristo por eso. 199 entonces, en la batalla de Cinocéfalos, las legiones de Roma comandadas por Flaminio vencerán al ejército macedonio de Filipo V. En el 107, la legión es reestructurada por Cayo Mario e introduce la organización en cohortes voluntarias de un ejército profesional y permanente. 3 legiones romanas en el 9 ya después de Cristo fueron aniquiladas, comandados por el legado, el general del ejército romano, Publio Quintilio Varo, a mano de los germanos en el bosque de Teutoburgo. En el 212 se promulga el edicto de Caracalla, ¿verdad?, en donde se concede la ciudadanía de Roma a todo hombre libre del imperio que pasaría a ser apto para el servicio militar. Estos son un poco los sucesos importantes en República. Muy bien, entonces, el ejército romano que tenemos se componía en base a infantería, ya que es la única unidad, te dice, que puede atacar y defenderse con eficacia. ¿Qué significa la palabra eficacia? ¿Me escuchan? El silencio te responde. Sí, eso Hola. me asusta. Hola. ¿Qué preguntaste, profe? Dice, ¿qué significa eficacia? Eso fue lo que pregunté, porque acá te dice, el ejército romano se compone en base a infantería. Es la única unidad que puede atacar y defenderse con eficacia. ¿Qué es la palabra eficacia? Que es la palabra clave acá. Lograr un objetivo, profe. Lograr un objetivo y después, ¿cómo se logra ese objetivo, Reiniero Antonio? ¿Me puedes explicar? Teniendo un buen ataque y una buena defensa, o sea, buenos guerreros para ambas Bien. situaciones. Súper bien. Y es muy importante que sepan que es sin tener en cuenta los recursos o el tiempo que se necesite para conseguirlo. Por eso es eficacia. Es decir, no se tiene en cuenta los recursos. Puede usar todos los recursos posibles. Y Roma tenía recursos, ustedes saben eso, ¿verdad? Saben que Roma tenía los recursos para poder tener justamente esta milicia que tenía. Ahora, ¿por qué tanto les insisto con esta palabra? Porque esta palabra es una palabra clave que aparece en todas las ciencias, en todas, pero tiene un sentido y es tener los recursos y conseguir el objetivo.
Ahora, cuando hablo de eficiencia, es conseguir también el objetivo, pero con pocos recursos. Esa es la diferencia. Pequeñita, pero fundamental. Dice, profe, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Sí. Sí. Pero no habla de los recursos o el tiempo que se necesita. Acá en Eficiencia esta es, no. Sí. eficiencia es obtener el resultado con la menor cantidad de recursos. Y Exacto. eficacia es llegar al resultado de cualquier manera. Sí. Exactamente. Entonces, ahí ya tenés la respuesta de eficacia. Continuamos. Las tropas, entonces, de la milicia se movían con orden para poder ocupar una buena posición de disparo y evitar el ataque directo de los enemigos. Hablamos que en el siglo IV, ya los romanos, antes de Cristo por supuesto, aplicaron el modelo de falange. ¿Se acuerdan de la falange cuando vimos en la época macedónica? Sí, sí. ¿Sí? Los, ¿Se acuerdan de cómo de estaban conformadas, verdad? los falanges de Alejandro. Sí. Luego entonces se sustituiría, dice, por un modelo articulado en manípulos que eran unidades tácticas de 200 hombres. Entonces, esta nueva legión, porque van cambiando, ellos van adecuando, digamos, su parte militar también, dividida en manípulos de 2 centurias, entonces quedaba en la línea delantera, que estaba formada por los jóvenes que acababan de entrar en la edad del servicio militar, tras los que se disponía a igual número de manípulos compuestos de hombres fuertes y veteranos. Los fuertes y veteranos eran los princeps, que eran los que llevaban escudos y armas. En la segunda línea le teníamos a los lanceros. Estos lanceros o hastati tenían armaduras ligeras, tenían lanza y jabalina, y el resto estaban con escudos. Y en la tercera línea le teníamos a los soldados veteranos o los triari que tenían un gran valor. Entonces, una centuria le teníamos a 80 hombres. Una cohorte ya le teníamos a 480 hombres. Y en una legión, que estamos hablando de una legión, teníamos hasta un total de 6.000 a 6.200 hombres. Eso es para tener una idea de cómo se organizaba la parte militar en Roma. Ahora hablamos de la expansión de Roma y de la conquista de Italia. Entonces, con el paso de los años, decimos los romanos, fueron ganando terreno y conquistando varios territorios. ¿Cuáles son estos territorios? Etruria, a los latinos y a las ciudades también griegas. ¿Por qué griegas? Del sur de Italia. ¿Dónde estaban los griegos asentados por aquí? En Sicilia, En Sicilia, súper bien. Y le tenemos a aquí. Bueno. Recuérdenme poner PowerPoint y no PDF. Profe, y ese no se puede chutar. No se puede chutar a la verga. Ahí en los 3 puntitos donde aparece. Espérame que voy a hacer algo. Me parece un poco más rápido. Porque quiero que entiendan bien esta parte. Denme nomás un minuto. Muy bien, mientras vamos
Aquí. ¿Escucharon hablar de los celtas alguna vez? ¿O todavía no? Ya sé por qué te responden ellos primero, pues los dos tienen el micrófono abierto. ¿Quién es? Y Fernando y Santi. Ah, está bien. Muy bien. Vamos al... Aquí. Estamos en el 39. Acá. Acá. Bueno, podemos agrandar más. Decimos los territorios latinos, Etruria y las ciudades griegas del sur de Italia. Y ustedes me dijeron, estaban en Sicilia. Bueno, aquí ya tenemos nosotros más o menos el colorcito, ¿verdad? Para poder entender. Estos son los años que van conquistando de a poco. Los samnitas estaban aquí. ¿Por qué tanto intención de los samnitas? Pues vamos a empezar con la guerra contra ellos, primeramente. Samnitas y después al mismo tiempo aquí con los latinos. Bien. Muy bien, le estaba preguntando yo si ustedes le conocían a los celtas. ¿Llegaron a leer acerca de los celtas en algún momento? ¿Qué hicieron los celtas? Los celtas le asustaron a los romanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descienden ellos en el siglo V, ¿verdad? A la península itálica y causan pavor, dice. Vencen a los romanos en el 391 y saquean la ciudad. El Capitolio, obviamente estamos hablando de Roma, resiste por 7 meses y después compra su retirada. En el 334, una serie de ciudades, dice, empiezan a ser incorporados al cuerpo político romano. Roma contiene a los celtas y disuelve lo que se denomina la Liga Latina. Liga Latina, entiéndase, son varios pueblos que están aquí en esta parte y que estamos hablando de los latinos. ¿Se entiende esa parte, verdad? Sí. Ok. Gracias, Igor. Señor. Profe, latino viene de Lacio, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, gracias. sí, ahí está, sí. Excelente pregunta, Fernando. Se mantiene, dice el derecho latino, que otorgaba justamente a los pueblos de Lacio la participación en la ciudadanía romana. Entonces, empiezan las luchas contra la Confederación Samnita y fueron ya en el año 343 al 272, es el lapso en el cual se libran las guerras. Fueron 3 en total, en donde los samnitas finalmente fueron sometidos al poderío romano. Y digo finalmente porque en la segunda batalla, si mal no recuerdo, los samnitas le ganan a Roma. Sin embargo, Roma no se rinde, pausa por unos años la guerra y después vuelven a la carga y ahí sí ya le vencen a los samnitas, ¿verdad? De hecho que van teniendo también varias ideas creativas para poder encerrarles a los samnitas y lograr vencerle, por supuesto. Lo que se denomina en la milicia la famosa estrategia, ¿verdad? Tenían estrategias. Bien, ¿qué es lo que hace Roma? Roma siempre buscando pelea, desafía a Samnio, tomando, dice, bajo su protección primeramente las ciudades-estados de Campania, transgrediendo el tratado firmado en el 350. Para poder entender esto, vamos al estado de Campania. ¿Dónde está Campania? Está aquí, ¿sí? Este es el espacio en el cual los romanos van y le toman.
Entonces, por supuesto, empieza la Primera Guerra. Entre el 343 y el 341, los samnitas comienzan a presionar también a Calés. ¿Dónde está Calés? Calés está acá. En mi mapa no se ve muy bien, ¿sí? Pero quiero que vean que están siempre un poquitito cerca. Entonces, Roma se apodera de toda la ciudad. Están acá, y Calés estaba aquí, cerquita de Samnio. Bien. Entonces, dice, quienes buscan, o sea, ellos le presionan a Calés. Entonces, ¿qué hace Calés? Buscan la ayuda de Capua, que fue derrotada por los samnitas. ¿Y dónde está Capua? Está aquí, en Campania, en esta parte. Bien. Apela entonces a Roma mediante una fórmula denominada deditio. ¿Y qué es la deditio? Fórmula legal que supone la entrega de la ciudad en lugar de un simple pacto. O sea, le está pidiendo prácticamente que entregue la ciudad. Muy bien. Y Samnio está acá, es decir, los samnitas, ¿verdad? Mírenle también a los volscos. ¿Por qué le miran? Porque después vamos a hablar de los volscos, después vamos a hablar de los latinos un poco también, y después de los ecos. ¿Y dónde están los que están armando tanta pelea? Acá. Pero ¿qué hace Roma? Quiere expandirse. ¿Hacia dónde se expande? Hacia el sur. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, Roma tiene una excusa, dice, para poder atacar a sus antiguos aliados. ¿Por qué? Porque hay un creciente interés que supone, por supuesto, para la República expandir las redes comerciales fuera del Lacio y acaparar los centros comerciales. La deditio, entonces, fue lo que se denomina su casus belli. ¿Saben lo que es un casus belli? Causa de guerra. Causa de guerra. De guerra, ¿verdad? A todo ello le llamaban casus belli. Bien, los romanos entonces fueron dirigidos por Marco Valerio Corvo y obtuvieron algunas victorias en Campania y el propio Samnio. Los samnitas reconocen la adhesión de Capua a Roma o Capua y los intereses romanos en Campania. Espérenme que... acá nos quedamos. Continuamos nosotros. Entonces, los romanos entregaron unos territorios sidicinos al ámbito samnita. Inmediatamente, los aliados que tenían los latinos de Roma se rebelan. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. Se sienten ya oprimidos por el control que Roma ejerce sobre ellos, razón por la cual estalla la Segunda Guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se les consultó, sin consultarles. Entonces, esa fue la causa de la pelea. Tenemos la Segunda Guerra Samnita y aquí es donde hacemos una introducción después de las guerras latinas. La Segunda Guerra Samnita tenemos en el 327 y 304. Tras la Segunda Guerra, a ella les dice latina, por eso es que se explica abajo justamente la latina, que hay unos enfrentamientos entre la República Romana y los pueblos del Lacio, que son latinos y faliscos, debido al interés de los romanos por someterlos. Entonces, le tenemos a la Guerra Latina, que empieza inicialmente en el 498 al 93, en donde hay una Liga Latina que es formada por 30 pueblos latinos y se oponen a Roma. Estuvo liderada por Túsculo, que fue la ciudad, ¿verdad? La batalla se libra cerca del lago Regilo y supone un importante triunfo romano basado en la caballería patricia. Roma queda entonces en este momento como potencia del Lacio en el 493.
En la Segunda Guerra, que es la guerra que coincide con la Samnita, ¿verdad? En el 340 y 338, siglo y medio después del anterior, como no hay, digamos, tanto contento porque Roma tiene las ideas de una política expansionista, las ciudades latinas envían una embajada al Senado romano. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Una creación de una república en paridad con Roma y el Lacio. Y en lugar de estar este último subordinado a Roma, se quería que se acepte el Senado a los representantes latinos. Por supuesto, Roma rehúsa la propuesta, por lo que los latinos se alzan en armas. Y tras ser rivales durante la anterior primera guerra samnita, Roma se alía con los samnitas para poder sofocar esta rebelión de la Liga Latina. Mientras los latinos penetraban en el Samnio, las tropas romanas marchan hacia el país de los volscos para repartirse el territorio de los samnitas. Los romanos y samnitas entonces derrotan a los latinos y el conflicto finaliza con una capitulación de Anzio ante el cónsul romano y con la entrega de la flota volsca. La liga se disuelve y las ciudades se integran en la República Romana. Eso es latino. Ahora continuamos nosotros con nuestra Segunda Guerra Samnita. En la primera, que tenemos en el 327 al 21, los romanos tratan de cercar el territorio samnita. Sin embargo, en esta fase de enfrentamientos, cercaron al ejército romano en las Orcas Caudinas, permitiendo su retirada en condiciones humillantes, lo que pone fin temporalmente a la contienda. Y acá es donde les quiero preguntar si alguna vez escucharon esta expresión o escucharon de este lugar, que se llama Orcas Caudinas. De ahí viene el dicho Orcas Caudinas, entonces. Sí, claro. ¿Qué es Orcas Caudinas? ¿Puedes decirme? Y es una tarea que no querés hacer porque es humillante. Es humillante, exacto. ¿Y sabes a qué se refería con esto? No, ¿Sabes el qué contexto no sé. No sabes. Bueno, te explico. Supuestamente, y según lo que dicen los escritos, ¿verdad? Estaba el representante, que les voy a deber el nombre, lo siento, creo que es Poncio el apellido, ¿verdad? De los samnitas, y se entera que vienen los romanos. Entonces, ¿qué hace él? Idea una táctica. ¿Y cuál era su táctica? Su táctica era tener a 10 militares de Samnio que se visten como personas que están cuidando ovejas, ¿verdad? Como personas que están cuidando rebaños. Entonces empieza el chisme, digamos, empieza a repartir supuestamente la idea entre los romanos que supuestamente los samnios están yendo hacia otra ciudad y que están sitiando otra ciudad. Y era una ciudad que estaba, digamos, con buenas relaciones con Roma. Entonces los militares lo que quieren hacer es ir a ayudar a la otra ciudad, que no me acuerdo, creo que se llamaba Ampura o Apuria, algo así. Bueno, entonces se van, dice, los romanos. Los romanos creen esa idea que repartieron los samnitas disfrazados de personas que estaban cuidando un rebaño, ¿verdad? Y dice que se van. ¿Y pasan por dónde? Por las famosas Orcas Caudinas. Esto tiene un nombre específico. No les puse acá, pero tiene un nombre diferente, por supuesto, porque estamos hablando allá de Europa, ¿verdad? Y dice que el lugar es muy estrecho. Entonces, pudieron pasar, dice, por el primer desfiladero, pero por el segundo ya no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque al final ya le ven a los samnitas. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren retroceder. Y de hecho retroceden a la primera, pero ya le ven a los samnitas también en la primera. Significa que básicamente les emboscaron, ¿verdad? Entonces, hay duda, porque nunca tuvieron tanto éxito, dice, entonces duda qué hacer el que estaba al frente de los samnitas. Duda si matarles a todos o si perdonarles la vida. Dice que si le perdonan la vida, por supuesto, pueden venir después en venganza. Ahora, si les matan a todos, entonces no, prácticamente va a desaparecer todo, o sea, todos los romanos, ¿verdad? Estaban ahí por lo menos. Entonces duda y le manda una carta a su padre. Dice que su padre primero le dice que le mata a todos y después le dice que le perdone la vida a todos. Entonces él no sabía qué hacer. ¿Y qué es lo que hace? Hace un intermedio. ¿Y qué es el intermedio? Hacerle pasar por el desfiladero, pero en una condición humillante, ¿verdad?
Esa es la idea de las orcas caudinas, por eso dice condiciones humillantes. Se le perdona la vida, pero pasa y Se les humilla. claro, se humillan y pasan y se burlan de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la condición de retirada humillante. Erenio creo que se llamaba el papá del que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero bueno, eso es como un poquito de historia aquí, para poder entender Profe, por qué se llamaba orcas caudinas. Sí, tengo entendido que era como un arco así de fútbol, pero más chico, y tenían que bajarse para poder pasar por debajo. No sé si me equivoco. sí, así es. Sí, Bueno, gracias. sí, gracias a vos. Bien. Hablamos del 316. En el 321, entonces, pierden. En el 316 se reanudan las hostilidades, pero dice fue de nuevo derrotada en las batallas de Lautulae. Posteriormente construyen lo que se denomina la vía Apia, que la comunicaba con quién, adivinen con quién, con Capua, era luego su interés, no se olviden de eso, ese era su objetivo, fundando colonias a lo largo de su recorrido. ¿Y para qué hicieron eso? Para poder encerrar a los samnitas dentro de su territorio. Muy bien. En el 310, entonces, los romanos toman Boviano, que es la capital samnita. El fin de la guerra es en el 304, en donde se supone el sometimiento de la Campania por Roma y la renuncia a toda expansión por parte de la Liga Samnita. La tercera guerra, entonces la tuvimos entre el 298 y 290, en donde los samnitas lo que hacen es tratar de organizarse con los antirromanos. ¿Y quiénes eran estos antirromanos? Etruscos, sabinos, lucanos, umbros y celtas del norte de Italia. Roma obtiene las victorias por separado y reocupa Boviano. Boviano que era la capital de los samnitas, ¿sí? Entonces huyen hacia el norte donde estaban los etruscos y los celtas. Tras firmar la paz con los etruscos, Roma funda la colonia Venusia en Apulia para frenar a los samnitas, quienes finalmente se rinden en el 290. Y desde ese momento, los samnitas se vieron obligados a ceder a Roma tropas auxiliares en caso de contienda, siendo así paulatinamente asimilados por la cultura romana. Entonces ahí ya tuvimos dos guerras en una. Bueno. Ahora vamos con la otra, que son las guerras púnicas. De estas seguramente sí ya escucharon algo, ¿verdad? De las guerras. Cartago. ¿Qué sabemos de las guerras púnicas? Les escucho un poquito. Era contra Cartago. Sí, era contra Cartago, ¿cierto? Aníbal era el comandante. Aníbal Barca, sí, muy bien. Las dos guerras de hecho terminan sobre territorio de Cartago. Cierto. Cartago desaparece, se Desaparece. reduce a cenizas. Creo que era una superpotencia comercial en la época. Sí, Especialmente naval. especialmente nada, por eso. Ese era un punto importante. Muy bien. ¿Les parece si desarrollamos entonces hasta acá? Vamos a hablar de las guerras púnicas y quedamos con esta, ¿sí? Porque después tenemos las macedónicas y tenemos las numantinas. Pero suficiente guerra por hoy. Con esta cerramos. Bien. No ves, hoy firmó lo del tratado en Egipto, profesor, así que todo hay que terminar la guerra. Sí, realmente. Después de rendir también vamos a ver qué clase de guerra tienen ustedes con su examen. Está bien. Ferrari. Sí, seguro. Estoy confiada que van a rendir bien. Bien. Guerras púnicas y dominio entonces del Mediterráneo. Las guerras púnicas fueron un conflicto armado, ¿verdad? Fueron conflictos armados que se enfrentaron entre los años 264 al 146 entre Roma y Cartago. Ya sabemos muy bien. ¿Cartago dónde quedaba? Actual Túnez. Actual Túnez, muy bien.
Bien, la Primera Guerra entonces la tenemos del 264 al 241. Se movilizaron las armadas y ejércitos como entonces no se habían registrado en la cuenca mediterránea. Entonces ahí tiene un puntito lo que decía el compañero, ¿verdad? Que era ya prácticamente una potencia que se quería expandir, al igual que Roma, y bueno, ese fue un poco el problema. ¿Qué causas teníamos? La amenaza que la expansión romana significaba para el dominio comercial, porque ellos ya tenían un dominio comercial en el Mediterráneo, los cartagineses. La invasión de Mesina, que era Mesina, una ciudad griega que estaba en poder de los romanos, pero que tenía apoyo de Cartago. Los griegos pidieron ayuda a los romanos y fue entonces que los romanos y cartagineses se vieron como rivales. Y Roma, por supuesto, se apodera también de los territorios que antiguamente pertenecían a los cartagineses. La primera. Una pregunta, profe. Sí, Cartago no era una ex colonia fenicia. sí, Sí, de los fenicios. sí. Llegó a Nosotros ser la hablamos, colonia más. igual hablamos nosotros muy poco de eso porque, bueno, honestamente no vamos a dar abasto si vamos a hablar de todo, ¿verdad? Y por otro lado, ustedes también tienen un poco de lo que es prehistoria, historia antigua del Oriente. Ustedes creo que manejan mucho de civilizaciones también, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? En el último ítem del examen había salido las industrias de Fenicia y entre eso la industria textil. Y sí, el Cartago era muy famoso por su púrpura. Eso fue una de las cosas que, aparte de la navegación, que le hizo muy rico. Ok, súper bien. Sí, y sí, se aborda. Hay una unidad Bueno. completa de Fenicia. Genial. No, les digo nomás que yo no hago mucho énfasis en eso porque, primero, como les digo, les soy honesta, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Es muy largo. Entonces preferí concentrarme en lo que a nosotros nos une hoy, que es República, ¿verdad? Las bases de lo que es República, entender cómo funciona República y, por supuesto, las guerras por su consecuente también. Sí menciono, pero menciono muy poco. No menciono demasiado. Bueno, continuamos entonces. Tenemos el primer mapa. ¿Viste, Cristian? Qué lindo, que te quiero mucho, que siempre te pongo un mapa. Siempre lo hago pensando en vos. Ya sé, profesor, hace rato ya pusiste, ya te dije lo ahí. Ah, no me di cuenta. Ahora recién. ¿Verdad? Bueno, pero este es mucho más sencillito que el otro. El otro sí era más gente, realmente. ¿Verdad? Este anterior. Este es más gente. ¿Verdad? Ese sí es un mapa. No, este sí, claro, claro. Por supuesto, este es un mapa también, porque este yo te puedo decir que si yo te pido, pintame en verdecito lo que vimos nosotros en clase y en rojito, te puedo asegurar que no te vas a acordar. ¿Verdad? Te vas a acordar una parte, puede ser, ¿verdad? Pero Ya te ropa es todo rojo, así que ya chao, güey. sí, está Y bien. Cartago todo verde, Pepe ya. Viste, Sí, rápido. pero no es solo Cartago, mira que es el imperio cartaginés ya. Sí, Era todo lo pero que manejaban ya. parece Chile. Ah, Esas son ahí justamente muestra las rutas comerciales fenicias que se sí, extendían por todo el Mediterráneo. sí, muy bien, Y a excelente. comparación que Roma solamente una parte nomás estaba roja, es práctico ya, ya ahí Ya después ya. entienden ustedes ahí qué es lo que pasa. O sea, ustedes ya entienden que el imperio cartaginés era mucho más grande que Roma en este preciso momento. Para Hay la un primera conflicto guerra. de intereses ahí. Claro que hay un conflicto de intereses. Entonces, todo eso ustedes ya van con sus palabras nomás explicando. ¿Verdad? Bien, entonces, entendemos que fue una guerra eminentemente naval, nació de un conflicto local entre Oscos y la invasión de Siracusa. ¿Dónde quedaba Siracusa? Acá lo ya está con una estrellita. En Sicilia. Sicilia. Genial, acá está, con una estrellita ya está. Ya saben dónde está.
La guerra entonces empieza con la derrota de los cartagineses en Agrigento. Agrigento no se ve en este mapa, pero está más o menos por aquí. Bien, Roma entonces dedica su capacidad a una nueva y masiva armada, con 100 naves que fueron más ágiles y veloces, además de la infantería. Con todo eso a favor, por supuesto, obtiene la victoria. Cartago entonces firma en el 241 un tratado de paz, en el que entregaba Sicilia en su totalidad al dominio romano. Primera guerra púnica, profe. Esa es la primera guerra púnica, sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La entrega de Sicilia en poder de los romanos. Lo cual es bastante importante porque Sicilia es ¿cómo se llama? La canasta de pan de Italia. Exacto, muchísimas gracias, Igor, excelente, súper bien. La Segunda Guerra, entonces, abarcó el periodo del 218 al 201 y fue desatada por cartagineses que atacaron a la ciudad de Hispania de Sagunto. Entonces ya tenemos una idea de dónde está. Ciudad hispana le dice, entonces ¿dónde va a estar? España. En España. Al frente de los cartagineses, entonces le encontramos a quién? A Aníbal Barca. Conduce su ejército hacia el norte de Hispania, cruza los Alpes y llega a Italia, donde estuvo 16 años. Mientras los romanos batallaban contra Cartago en Sicilia e Hispania y al mismo tiempo contra el rey Filipo V de Macedonia, aliado de Aníbal, desatando así, y acá le tenemos, a la Primera Guerra Macedónica en Grecia. Ya ven por qué le estoy diciendo que es todo un conflicto aquí, unas idas y vueltas, porque son dos guerras en uno. Una especie de Hitler, profe. Sí. Entonces, vos a Roma la tenés muy ocupada acá, en este preciso momento, peleando en Sicilia, peleando en Hispania, peleando en Macedonia y contra Cartago, ¿verdad? Entonces, esta situación se resuelve tras la victoria romana en Hispania y el retorno a Sicilia de las legiones romanas, a cargo del célebre comandante romano Publio Cornelio Escipión, al que se le denomina el africano. Acá tenemos las victorias púnicas, las victorias romanas. Sagunto está acá. Este era nuestro punto. Y vamos a la tercera y última de las guerras entre Roma y Cartago, abarca 149 al 146. Durante el año 149, Roma realiza una serie de reclamaciones. ¿A cuál más exigente? O sea, empieza a exigir tanto que Cartago no puede cumplir con las exigencias que hace Roma. Entonces, por supuesto, la intención de Roma es clara. Otra vez, su casus belli, ¿verdad? Entonces se niegan a las reclamaciones y Roma declara el inicio de la Tercera Guerra Púnica. Escipión derrota las defensas cartaginesas tras 3 años de asedio. Cartago fue saqueada, quemada hasta sus cimientos y sus ciudadanos fueron apresados y vendidos como esclavos. Prácticamente con eso cerramos y aquí está un esquema del desarrollo de las 3 guerras púnicas para que se pueda entender un poquito. Le tenemos a Roma, que entre los años 500 al 250 se va adueñando del sur de Italia. Le tenemos a Cartago aquí en los últimos siglos, que se va convirtiendo en una importante potencia y va dominando Sicilia. Las guerras púnicas, tenemos aquí la primera del 264 al 241, que se disputa el control de Sicilia y el mar Adriático, Roma que tiene su victoria y Cartago que abandona sus posesiones en esos territorios. Tras la derrota, entonces Cartago intenta iniciar una colonización hacia Hispania. En nuestra Segunda Guerra Púnica, 218 al 201, el general Aníbal ataca Roma desde Italia, atravesando los Alpes nada más y nada menos. Escipión el africano derrota a Aníbal en la batalla de Sama y Roma inicia la conquista de Hispania. Atención,
que es donde estaba Cartago. ¿Sí? Tercera Guerra Púnica, Roma ataca a Cartago para impedir su resurgimiento y hace una destrucción total. Total. Roma entonces así se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Lo dejamos hasta ahí, porque lo siguiente ya va a ser las guerras macedónicas. Pero creo yo que por hoy suficientes guerras. ¿Qué les parece a ustedes? Mucha sangre. Bien, bien. Alto viaje se hizo Aníbal, había así. Ay, Con elefantes. con elefantes, ¿cierto? Yo no le puse Pegó ese detalle. toda la vuelta carnera, se pegó. Sí, 16 años, imagínate. 16 años. Si no me equivoco, entre eso era, no puedo decir que eran mercenarios, No, pero era básicamente un ejército privado que él estaba financiando con minas de plata en Iberia, ¿verdad? sí, así es. Muy bien. ¿Les Profe, parece? Sí, profe, una de las cosas creo que más resaltantes de estas guerras fue que el uso de elefantes por el lado de los cartagineses. Y le hicieron un desastre a los romanos al comienzo, ¿verdad? Después ya le encontraron la vuelta. sí, Realmente le encontraron la vuelta porque le hicieron volver a, a su territorio de Cartagena porque empezaron a atacar y entonces Aníbal fue forzado básicamente a abandonar a todo su ejército para responder. sí, así es. Bien, vamos a tomarnos una pausa. Vamos a cerrar esta clase. Quiero saber un poco qué aprendieron hoy conmigo. ¿Qué aprendimos hoy en lección 9? Guerra, profe, guerra, sangre. Es posible. Sí, Son que Roma siempre buscaba la guerra. Bueno, decían lo que su economía estaba sustentada en eso, así que es Roma es el comprensible. Estados Unidos de antes. Ay, sí, realmente. Nuestra Roma. Roma bélica. Eso tienen que saberlo. Bélica, bélica, siempre. ¿Verdad? Y si nadie quería pelear con ellos buscaban la pelea contigo. Así nomás. El casus belli. Sí, el caso Belli, siempre utilizaban esa frase para un inicio de causa. Bien, ¿qué más aprendimos? Miren que tenemos por lo menos 1 o 2 minutos más, les voy a preguntar. Em, Que el latino viene del Asia. Bien, puede ser. Sí, súper bien. los estratos de la magistratura que tenemos que aprendernos con el dibujito. Con el dibujito, me encanta. Sí, ¿Quiénes fueron los que le ayudaban a los cónsules? sí. ¿Quiénes le ayudaban? Contesta un poco. ¿Cómo se llama? Con C empieza también. Los cuestores. ¿Verdad? Toda la parte administrativa. ¿Qué significa constructores más o menos? Cuestores. Ahora, yo me imagino que significaba algo como de cuestión, más de que construcción. Vamos a buscar, Sí, de hecho, el origen de la palabra. cuestores. Bien. Qué bueno verte, escucharte, Igor. Me estaba preocupado por lo del viernes. Estuve hablando durante la clase. Sí, estuvo hablando, Profe, señor. como curiosidad nomás, hay un programa en la tele, Comisario Montalbano, y ese cargo de cuestor hasta ahora existe en Italia. Mira un poco. A Interesante. lo mejor modificado, pero es alguien que está muy dentro de la magistratura, está en un nivel bastante alto. Cuestore. Cuestore. Voy a ver un poco. Italia, ¿verdad? Sí, en Italia. Básicamente sí significa el que busca. Ujú. Así que es más de cuestión que de otra cosa.
por ejemplo, tiene más que influencia, autoridad sobre la policía, sobre los comisarios en el programa ese actual, ¿verdad? Mira un poco. Comisario Montalbano. Qué interesante. Ya, buscar después. Bien. Vamos a una pausa comercial y nos encontramos en 10 minutos, ¿les parece? ¿Está bien? Excelente, Sí, excelente. profe. Y 40. Nos vemos. Dale, nos vemos y Bueno, que estés bien. Abrazos. Chao, chao. Nos desconectamos un ratito entonces, ¿sí? Sí.